Bien, buenas tardes. Continuaremos con las clases a distancia y para la materia de Sistemas Eléctricos Lineales 1, ¿sí? De la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA, por el motivo de encontrarnos en emergencia por coronavirus. Lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como transformación de fuentes o transformaciones de fuentes. Hemos trabajado con fuentes ideales, ¿sí? A donde la fuente ideal de voltaje entregaba la cantidad de corriente que fuera independiente y si mantenía su voltaje. La fuente real de voltaje no es así. Una fuente real de voltaje es, tenemos una fuente ideal en serie con una resistencia muy pequeña. En este caso lo ponemos de 0.01. De tal forma que nosotros tenemos un voltaje entre sus terminales, VSUL, la L viene de carga en inglés, una resistencia de carga y una corriente de carga. Por lo tanto, en una fuente real de voltaje, ¿sí? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Una fuente real de voltaje, nosotros vamos a tener que, discúlpenme, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener cuando la resistencia de carga es igual a 0 y cuando la resistencia de carga es igual a infinito. Cuando la resistencia de carga es infinito, es decir, tenemos un circuito abierto, el voltaje VSUL, hacemos menos 12 más IL por 0.01, IL es 0, más VSUL. Por lo tanto, VSUL es igual a el voltaje entre los terminales de la fuente, ¿sí? Va a ser igual al voltaje de la fuente ideal. Por lo tanto, vamos a tener 12 volts. Cuando la resistencia es 0, estamos cortocircuitando la corriente que vamos a tener en ese caso, va a ser igual a 12 entre la resistencia en serie, RS, ¿sí? Y vamos a tener, por lo tanto, una corriente de cortocircuito de 1200 amperes. Es decir, que tenemos esta curva. Esta curva, o esta recta, ¿sí? La formamos de una fuente ideal y esta es una fuente real. Es decir, cuando vamos disminuyendo la resistencia, la corriente va aumentando hasta convertirse en la corriente de cortocircuito. Es decir, que si nosotros vemos lo que está aquí como si fuera una caja negra, voy a tratar de hacer esto como si fuera una caja negra, está aquí adentro, es una caja negra, nosotros vamos a tener, de esa caja negra, nosotros vamos a tener una corriente de carga y un voltaje de carga. Independientemente, entonces, no sabemos qué tenemos aquí, podemos hacer dos pruebas. Podemos hacer la prueba de cortocircuito y la prueba de circuito abierto. La prueba de circuito abierto, es decir, RL es infinito, vamos a tener que la corriente es 0 y el voltaje entre los terminales es el voltaje de la fuente. Por el voltaje que midamos, el voltaje de la fuente que está dentro. Si tenemos una prueba de cortocircuito, cortocircuitamos los terminales, vamos a tener lo que se conoce como corriente de cortocircuito que está aquí, I sub SC. ¿Sí? Es decir, este es el voltaje del circuito abierto y esta es la corriente de cortocircuito, ¿sí? Viéndolo como una caja negra. Ahora bien, la fuente ideal, la fuente de TI, por lo tanto, esta recta va a estar regida por esta ecuación, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Para estos valores. Si tenemos ahora una fuente, estamos claros aquí. El voltaje de carga es igual al voltaje de la fuente menos la resistencia en serie de la fuente de voltaje por la corriente que pasa. El voltaje del circuito abierto es igual al voltaje de la fuente y la corriente de cortocircuito es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia de la fuente. Ahora bien, una fuente de corriente real es una fuente de corriente ideal con una resistencia en serie. Por lo tanto, tendríamos un voltaje entre los terminales y la corriente de carga. Si hacemos lo mismo, veamos, si vemos esto como una caja negra, ¿sí? Nos tendríamos exactamente igual. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir lo mismo. Encontramos el voltaje entre los terminales, voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Por lo tanto,
si nosotros encontramos corriente de cortocircuito, resistencia por lo que no se va, que es RSB, ¿sí? RS o R paralelo, si quieren verlo, es resistencia por la que no se va entre las sumas resistencias, 0 más RS. Por lo tanto, eso es RS entre RS o RSV entre RSV es 1 y su L es la corriente de la fuente. Esa es la corriente de cortocircuito. Voltaje de circuito abierto, si I sub L es 0, la corriente solo va a circular por resistencia y por lo tanto el voltaje de circuito abierto es igual a la corriente de la fuente por la resistencia en paralelo. Está claro aquí, resistencia en paralelo por la corriente y tenemos aquí, por lo tanto, la corriente de cortocircuito es igual a la corriente de la fuente. Por lo que nosotros podemos tener entonces, ¿sí?, lo siguiente, I sub L es igual a I sub S menos B sub L entre RS, voltaje de circuito abierto es igual a la corriente de la fuente por resistencia en paralelo y la corriente de cortocircuito es igual a I sub S. Por lo tanto, nosotros podemos transformar una fuente de voltaje con una resistencia en serie en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿sí?, a donde las resistencias se conservan y nos da que el voltaje es igual a RS por I sub S. Nosotros podemos modificar, está claro, una resistencia, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo es igual a 3 por 2, es el voltaje de circuito abierto, que sería 6, y la resistencia de 2 pasa exactamente igual, es ser igual a la resistencia en serie. La resistencia en paralelo pasa a ser la resistencia en serie y el voltaje, la fuente de voltaje pasa a ser igual a la voltaje de circuito abierto. De igual forma aquí tenemos resistencia, si pasamos a la inversa de una fuente de voltaje con una resistencia en serie, la resistencia en paralelo pasa a ser del mismo valor y la fuente de corriente es igual a 6 entre 2. ¿Con qué sentido? Hacia arriba, ¿está claro? Es hacia arriba, la corriente va en este sentido, que es exactamente igual. De igual forma, cuando transformamos de la fuente de corriente a la fuente de voltaje, pasa 3 y marca positivo y negativo, positivo arriba y negativo abajo, tal cual pasa ahí la polaridad de la fuente. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, vean la resolución que nosotros tenemos de la máxima transferencia de potencia. Nosotros hacemos la máxima transferencia de potencia en el momento en que colocamos, ¿sí?, la resistencia que se coloca de carga es igual a la resistencia de la fuente. En eso vamos a tener una máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Está claro. Esa es la máxima transferencia de potencia que tenemos y eso se encuentra a través de la potencia en la resistencia de carga es igual a I cuadrado por R, que es igual al voltaje, ¿sí?, al cuadrado entre la resistencia en serie más la resistencia de carga al cuadrado. Si nosotros derivamos esta expresión con respecto a lo que nosotros estamos modificando, se deriva con respecto, esto es una derivada parcial, aquí pareciera con una derivada total, pero es una derivada parcial, esto realmente es una derivada parcial, no es una derivada, ay, discúlpenme, ya después, esto es una derivada parcial, no es una derivada total, ¿sí? Con respecto a la resistencia de carga, esto me daría toda esta expresión, a donde si lo igualamos a 0, para que nos dé máximo, si se iguala a 0, nos da exactamente que la resistencia de carga es igual a la resistencia de la fuente, ya sea de voltaje o ya sea de corriente. Y es a donde vamos a tener la máxima transferencia de potencia y los mínimos los tenemos en el punto en que la resistencia de carga es 0 o la resistencia de la resistencia de carga 0 o infinito. ¿Sí? Y luego pasamos a ver la siguiente clase, el teorema de Thevenin y Norton. ¿Sí? Gracias.